¿Está viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Todo bien? Chicos, ¿ven la presentación? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, como les dije, vamos a ver los PAEs, que son los programas de ajuste estructural. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esto, pero los PAEs son la respuesta estatal para paliar o para intentar hacerle frente a la crisis de los 80. En la presentación tenemos al presidente que le tocó enfrentar en primera instancia la crisis, el licenciado Rodrigo Carazo Odio, Carazo, digamos, tal vez como más se le conocía popularmente, y que como les digo, es el que le toca enfrentar toda la crisis de los 80, y bueno, los posteriores presidentes que enfrentaron el problema. Vamos a hablar entonces, para empezar, o para tener una idea general de qué es lo que ha estado sucediendo en la década de los 80, vamos a hablar de la crisis económica de la década y el modelo de producción de exportaciones y apertura comercial que va a tener Costa Rica en la década. Entonces, bueno, vamos a partir de una crisis económica en la década de los 80 y que va a ir de la mano con el aumento de la inflación. ¿Qué significa esto? Que los productos van a empezar a subir de precio de forma muy rápida y desmesurada, específicamente y producto del aumento de los productos energéticos. Y ustedes pensarán, ¿por qué si el aumento de los productos energéticos, específicamente el petróleo, van a aumentar el resto de cosas? Bueno, porque para producir muchas de las cosas que Costa Rica importaba, se necesitaban petróleo. Para transportar las cosas que Costa Rica necesitaba o importaba, se necesitaba petróleo. Entonces, al aumentar el costo del petróleo, va a aumentar el costo de todos los bienes y servicios o recursos o importaciones, incluso las exportaciones, iba a ser más caro exportar, y bueno, eso le va a traer va a ser un golpe directo a los bolsillos de la mayoría de los costarricenses, para no decir que todos, y va a afectar no solo a Costa Rica, sino también a la región centroamericana y latinoamericana, por supuesto, pero para efectos de esta clase vamos a hablar de Centroamérica, lo que va a traer como respuesta una serie de cambios profundos, específicamente en lo social y en lo político, debido a la serie de reformas que esto traería consigo. Junto con esto, bueno, entonces es importante señalar que lo que tenemos aquí en este momento histórico, ¿verdad? En la década de los 80, va a ser la crisis de los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque el sistema económico internacional entra en crisis a mediados de los años 70, con un alza desmedida en los precios de las materias primas, pero sobre todo en el petróleo, generando que suban a nivel internacional los intereses y provoque un golpe a la economía capitalista mundial. Por ejemplo, los precios del petróleo a inicios de 1970 eran de $3 por barril y hacia 1979 alrededor de $35. O sea, va a subir más de 10 veces el costo del barril de petróleo, lo que aumenta o lo que representa un aumento, como les dije, un aumento indirecto en toda la producción, en el transporte, en general, ¿verdad? Los distintos insumos. Y debido a la dependencia que existía con el petróleo, con el crudo, ¿verdad? Depende de cómo es que se utilice, las economías van a empezar a tener problemas. Y específicamente la costarricense. ¿Por qué? Porque se va a generar un aumento en cuanto a la deuda externa y el déficit fiscal, lo que va a provocar que en el país, bueno, exista un deterioro de la calidad de vida de los costarricenses, inflación, escasez de productos alimenticios. Si le preguntan a familiares de ustedes que hayan vivido en la década de los 80, les pueden decir que no habían frijoles, que los frijoles que se exportaban, que se importaban, mejor dicho, eran horribles, iban al supermercado y no había nada. Hay un deterioro, por supuesto, de los servicios públicos, ya que el Estado tiene menos dinero para poder invertir en las distintas políticas públicas universales que existían y que se venían gestando, ¿verdad? Desde la década de los 40. Aparte, va a haber una devaluación de la moneda. ¿Qué significa esto? Que su plata vale menos de lo que valía antes. Y de la mano, las cosas que usted compraba cuestan más. Entonces, es evidente que el costarricense se iba a empobrecer durante esta crisis de los 80. Y bueno, en general, la crisis va a provocar en el país un aumento de la deuda externa. Para nadie es un secreto que es una deuda que seguimos y venimos pagando desde los 80 y que no se ve que sea pronto, ¿verdad? Que se vaya a poder pagar esa deuda. Y aparte, bueno, generar
una mayor desigualdad social, producto del desempleo, la disminución del crédito para sectores productivos, y también va a afectar el mercado común centroamericano que vimos en lecciones anteriores, y que va a ser un golpe muy fuerte que va a llevar a que a largo plazo, bueno, a mediano plazo, mejor dicho, el mercado común centroamericano desaparezca. Para entender un poquito más qué es la deuda externa y la deuda interna, entonces, bueno, vamos a explicar qué significan estos dos conceptos que escuchamos mucho en política o en economía o en los noticieros, siempre se está hablando de esto, pero bueno, ¿qué es y cómo es que afecta en este periodo histórico? El déficit fiscal, en el periodo que estamos estudiando, ha sido un reto para los distintos gobiernos. ¿Por qué? Porque para poder financiar obras públicas, tales como carreteras, edificios, hospitales, el pago de los salarios de todas las personas que trabajan para el gobierno, en el INS, en la Caja, en el ICE, en Recope, en el Ministerio, en todas las distintas, ¿verdad?, instituciones que tiene el Estado. Aparte de la compra de los bienes de servicio, el gobierno va a recurrir a lo que se conoce como deuda externa. ¿Qué significa esto? La deuda externa es el procedimiento para obtener recursos por parte del Estado, otros poderes públicos o grandes empresas de ámbito nacional en los mercados de capitales fuera del mundo. Eso quiere decir en países o en entidades financieras que están en el exterior. Por lo general, la deuda externa es en moneda externa. ¿Qué significa esto? Que implica la salida de divisas. ¿Qué es la salida de divisas? Bueno, la salida de los dólares o el cambio de la moneda nacional en otro sistema monetario, lo que va a afectar directamente, porque siempre el cambio de una moneda a otra va a perjudicar a la persona que está comprando o que está cambiando esta moneda. Entonces, por ejemplo, si uno quiere cambiar de colones a dólares, por ejemplo, que es en la mayoría de los casos en la moneda que se hace, en el que se tienen las deudas, si usted va a comprar ahorita un dólar le cuesta, si no me equivoco, 610, 620, por ahí está, y el banco está ganándole a eso. Entonces, al existir un proceso de crisis, el Estado va a tener que disminuir la inversión pública. ¿Por qué? Porque entonces ya no puede adquirir nuevas deudas externas producto de esta crisis, ¿verdad? No tiene con qué pagarlo, la moneda costarricense se está devaluando y por lo tanto la inversión pública va a disminuir. ¿Qué va a disminuir entonces? Las carreteras, los edificios, los hospitales, el pago de salarios, la compra de bienes, todo lo que representa el Estado, ¿verdad? Moviendo sus dineros en pro de la sociedad costarricense. En el caso de nuestro país, también existe algo que nosotros conocemos o que se conoce como deuda interna, que surge para hacer frente a las deudas internacionales y afrontar gastos en los servicios estatales. Se entiende como todos los créditos aprobados, tanto en el sector público como en el sector privado, y que se genera dentro del país. A diferencia de la deuda externa, la deuda interna se paga en el país con la moneda nacional. Entonces ahora vamos a hablar, o vamos a seguir. Sí, ¿alguien me iba a decir algo? Chicas. No, seguimos. Recuerden que si tienen algo que o voy muy rápido o lo que sea, me interrumpen, no hay problema. Entonces, tenemos los conceptos de deuda interna, deuda externa. Estas definiciones o estos conceptos son muy importantes para entender la crisis. ¿Por qué? Porque Costa Rica depende económicamente, de cierta forma, de los mercados internacionales. Todos los países lo hacen, pero Costa Rica en especial tiene una dependencia fuerte con respecto a otros países. Y eso va a hacer que la crisis que existe en el mundo sea más fuerte o sea bastante densa en Costa Rica. ¿Qué es importante señalar? Para efectos centroamericanos, la crisis de los 80s va a ser mucho más fuerte para Nicaragua, Guatemala, El Salvador específicamente, debido a los procesos de guerra civil que hay a lo interno de los países. Entonces, Costa Rica, al no tener un proceso bélico, por decirlo de alguna forma, en este periodo puede encargarse de, aparte, trabajar en solventar la crisis o ver qué se hace al respecto y además participar en los procesos centroamericanos de negociación de paz, pero eso lo veremos posteriormente, aunque no estoy seguro si a ustedes les entra, pero bueno, podemos verlo en el futuro. Pero vamos a retomar o vamos a ubicarnos en la crisis. Como siempre,
tenemos que identificar cuáles son las causas que representan la crisis de los años 80. Entonces, la crisis de los años 80 va a evidenciar el agotamiento del modelo de desarrollo, en el modelo de sustitución de exportaciones, ¿lo recuerdan? Ese modelo en el que ya yo no voy a importar cosas, sino que voy a producir acá. La crisis va a ser evidente que ya, no, de que ya ese modelo de sustitución de exportaciones ya no estaba funcionando y que el país había implementado en la década de los años 50 y ocasionó la crisis del Estado benefactor. La mayoría de los estudios con respecto a la crisis de los años 80 nos van a indicar que los efectos fueron muy severos por las insuficientes e inadecuadas políticas económicas propuestas por los gobiernos. O sea, desde los gobiernos hay una pésima gestión en materia económica y por lo tanto se van a ir acumulando los problemas, hasta que en los 80s, junto con la crisis, bueno, esto va a explotar, ya que los gobiernos no van a saber aprovechar las ventajas de la bonanza cafetalera de principios de los años 70, ni el éxito inicial del proceso sustitutivo, porque al inicio el modelo de sustitución de importaciones va a ser importante, va a tener frutos. Entonces, productos o empresas como Dos Pinos o Jax van a tener un auge. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Van a preguntar algo? Okay. Sí, van a surgir ciertas empresas, no solo en Costa Rica, sino a nivel centroamericano. Entonces, por ejemplo, los productos Diana son una empresa que nace dentro de este modelo de institución de importaciones y que hasta la fecha se mantienen y que nosotros consumimos al menos una vez al año alguno de los productos, ¿verdad? De Diana, y en Centroamérica pasa lo mismo con Dos Pinos, por ejemplo, o Pozuelo, la galleta Viana Pozuelo también surgen dentro dentro de este mercado común centroamericano y el modelo de sustitución de importaciones. Otra causa importante va a ser el mal manejo de la situación durante la administración de Carazo. Carazo va a ser presidente del 78 al 82. Y por supuesto, bueno, va a empeorar la crisis que era evidente en 1979 y que se va a agudizar a partir del 82. Como dije en la primera diapositiva, Carazo va a ser el que se va a comer toda esa crisis y el que va a también hacer que esa crisis sea todavía más perjudicial o más profunda, que todavía, ¿verdad? Seguimos arrastrando esos problemas. Sin embargo, y eso es algo que nosotros tenemos que tener en claro, ¿verdad? No solo culpar a Carazo de su mala gestión, sino también tener en cuenta que la crisis va a obedecer una serie de factores internos y externos, no solo culpa de Carazo y de la gestión del gobierno de ese momento, sino también el proceso, ¿verdad? El bombardeo de causas o esta multicausalidad que nos va a llevar a una época bastante complicada para los costarricenses. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener acá cuáles son los factores externos que van a perjudicar la crisis. Entonces, tenemos factores internos. Esto lo estoy diciendo en el video, pero para el ejercicio que ustedes van a tener que realizar, esto lo van a sacar de esta sección. Así que yo tranquilo, ahí les subo el video cuando tenga que hacer la actividad. Pero, entonces, separar cuáles son los factores internos de la crisis, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la crisis que había representado la caída del Estado benefactor, el no haber aprovechado o no saber administrar el auge cafetalero de la década de los 70 y la mala gestión del 78 al 82 de Rodrigo Carazo. Esas son las causas directas internas. Ahora vamos a ver las causas externas. La primera es la recesión mundial, que va a ser provocada por el aumento de los precios de los hidrocarburos. Los hidrocarburos es los productos derivados del petróleo y que va a repercutir directamente en los precios de los bienes y servicios importados y nacionales. Por otro lado, los organismos financieros internacionales, organismos que ya vimos, algunos dentro o luego de la Segunda Guerra Mundial, como va a ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y organizaciones financieras latinoamericanas como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica, van a otorgar préstamos con bajas tasas e intereses, pero se negaron a asumir los riesgos que representaba dar
préstamos a grupos que estaban en una situación vulnerable, por lo tanto no se otorgaban nuevos préstamos y eso va a parar directamente la inversión o la generación económica o la generación de distintos empleos. Otro factor externo que tenemos es el incremento de las tasas de interés que van a encarecer el costo del financiamiento internacional y que van a aumentar rápidamente la deuda externa. Otro factor importante, la sobreoferta a nivel mundial y la disminución de la demanda de los productos agrícolas. ¿Por qué? Porque entonces ahora tenemos varios países produciendo lo mismo. Por lo tanto, le vamos a comprar al que compre más barato. Pero además, los países van a dejar de consumirlos. ¿Por qué? Porque están en crisis. Entonces, se sustituyen, ¿verdad? Las necesidades o van cambiando las necesidades. De las cuales, bueno, también iba a seguir disminuyendo la economía costarricense de los productos agrícolas. Entonces, lo mismo que nos pasó luego de la Primera Guerra Mundial, o luego de la Segunda incluso también. Al dejar de utilizarse los productos agrícolas, el mercado costarricense va a verse afectado directamente. Dime, Marisol. Profe, digamos en el caso, se me cayó el teléfono. No, En el caso de este famoso préstamo del Fondo Monetario, o sea, yo no entendí muy bien, digamos, las condiciones, o sea, ellos ponen condiciones que esas condiciones es como garantía del pago o garantía de una parte social por parte de ellos por ser un organismo internacional o algo así. las condiciones que establece el Banco Mundial en todos los préstamos que hace van en sentido de cómo se va a utilizar esa plata y por lo tanto cómo el Banco Mundial y cómo los distintos elementos del mercado o del mundo capitalista se van a ver beneficiados. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica hace unos años, bueno, en general, el Estado costarricense adquirió una deuda con el Fondo Monetario Internacional que tenía que ver o que aportaba cierto dinero con la educación pública. Un porcentaje de esa plata destinada a la educación pública, bueno, y obviamente va para las escuelas, para los colegios, para las universidades. La plata que iba destinada para las universidades, específicamente dentro de las condiciones que establecía el Banco Mundial, el Fondo Monetario, perdón, era que había que invertir en carreras específicamente de ingeniería, medicina, biotecnología. ¿Por qué? Porque entonces son los sectores en los que el Banco Mundial le interesa financiar o las carreras que al Banco Mundial le interesa financiar. ¿Cuál es el problema de esto? Que entonces carreras como o áreas de estudio de la universidad como letras, artes, educación, ciencias sociales, van a verse perjudicados porque no hay inversión en esos sectores a partir del préstamo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay una inversión en educación, no hay una inversión para que más gente se dedique a producir cultura, ya sea desde las letras o desde las artes, las ciencias sociales, que es importante para la investigación de lo que está pasando, toda la gente que estudia sociología, antropología, trabajo social, que son profesiones muy importantes para el desarrollo de una sociedad. Entonces, con este ejemplo, lo que te quiero decir es, el Banco Mundial o el Fondo Monetario, no importa cuál sea el ente internacional que esté dándole préstamos a Costa Rica, tienen intereses bastante claros en qué es lo que se va a hacer esa plata. Entonces, yo le presto plata, sí, pero usted tiene que darme esto. ¿Qué significa eso? Que Costa Rica lo que está haciendo es generando un perfil específico de estudiantes hacia ciertas carreras para que se estudien ese tipo de cosas y por lo tanto generar empleos o generar tecnología a partir de esas carreras. No sé si te quedó claro la pregunta, Marisol. Perfecto, profe. Continuamos. Ajá. Y bueno, las últimas dos factores externos de la crisis va a ser la crisis política centroamericana, como les digo, ¿verdad? Que es una crisis a lo interno de los países que tiene que ver con guerra civil, dinastías de dictadores, como el caso de los Somoza en Nicaragua y cómo todo eso repercute hasta los 80. En Salvador también hay una guerra civil grandísima y bueno, y cómo todos los Estados Unidos están involucrados directamente en esos procesos bélicos. Y por último, bueno, la inflación y la devaluación del colón con respecto al dólar, siendo el dólar
la moneda de cambio, ¿verdad? O la moneda internacional, reemplazando el patrón oro como vimos luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los factores internos de la crisis? Un segundo para apuntar por acá. Ajá. ¿Cuáles son los factores internos de la crisis? El primero va a ser, de forma rápida, porque ya se los mencioné anteriormente, un manejo inadecuado y mucho desorden en cuanto a la utilización de los recursos públicos, ya que no se dirigieron hacia las actividades productivas, ¿verdad? O hacia donde tenía que dirigirse. Hay un desequilibrio monetario por el aumento de los precios internos, eso significa la inflación, y la existencia de la política cambiaria que no correspondía a la realidad económica del país, en la cual el gobierno invertiría constantemente. Hay un exagerado proteccionismo y gran cantidad de subsidios estatales que va a limitar la libre competencia. En su momento, esto representaba, por ejemplo, que monopolios como el de Dos Pinos, por ejemplo, en cuanto a productos lácteos y todos sus derivados, no había quien le hiciera competencia. Entonces, un ejemplo que incluso 30 años después o 40 años después de esto que estamos viendo en los 80s, entra un negocio o una empresa como Lala, no sé si recuerdan que hace unos años entró, o hace un par de años entró, no pudo hacer la competencia a Dos Pinos y ya Lala se fue, porque Dos Pinos es muy fuerte, está protegido estatalmente. Con el ICE pasa lo mismo, con el tema de producción de electricidad. El monopolio en las telecomunicaciones se abrió hace unos años con respecto bueno, con la entrada de Movistar, Colby y demás tipos de telefonía que ahí se mantienen, que van haciendo la pelea, pero el quien sigue manteniendo el poder en cuanto a las telecomunicaciones sigue siendo el ICE, Colby, ¿verdad? Entonces, desde los 80 existe una protección a las empresas costarricenses, lo que perjudica de alguna forma al consumidor, ya que no hay una libre competencia y por lo tanto, al haber solo un individuo o solo una empresa que establece cuáles van a ser las reglas de la venta de determinada cosa, por ejemplo, las telecomunicaciones, hasta la entrada de distintas empresas, pues, al no haber otra opción, usted tiene que comprarle a Colby o tiene que comprarle el ICE. Y eso es un problema porque no hay una competencia real, no hay nadie que le diga, ah, mira, yo voy a hacer esta promoción y voy a bajar los precios de esto para que usted diga, ah, ok, yo también tengo que hacer esta promoción y bajar estos precios o ofrecer este mayor internet, o ofrecer más minutos, me explico, toda esa serie de condiciones que las distintas empresas, volviendo al caso de la telefonía, tienen que hacer para atraer a los consumidores. El endeudamiento, ¿verdad? Que va a aumentar, el endeudamiento tanto interno como externo. El crecimiento del aparato estatal, que eso significa que hay más instituciones, hay más empleados, hay más gente pensionándose, y lo que va a significar esto es que el Estado o el gobierno tiene que invertir más en estos sectores o en estos pagos, ¿verdad? Hay pues no es tan relevante, hay un crecimiento en cuanto a las importaciones por el excesivo consumo de bienes importados y la disminución de los ingresos monetarios al gobierno debido a la poca o a la disminución de la exportación. Y por último, bueno, hay una presión ejercida por los sectores sociales y la burocracia estatal, sobre todo en materia salarial, que van a consumir gran parte de los recursos y que van a impedir que, que se mejore la calidad de los servicios públicos. Y eso es un problema que tenemos hasta la fecha. No puedo pasar, ahí está. Entonces, tenemos la crisis, ya sabemos las consecuencias internas y externas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias económicas que va a tener Costa Rica? Eso es importante que lo tengamos claro. La primera, y brevemente, va a aumentar la inflación, casi un 80% por año. Como consecuencia, los precios al consumidor van a incrementar hasta en un 225%. ¿Qué significa esto? Que si usted va a un supermercado y un litro de leche, no sé, el galón de leche vale 1,000 pesos, usted va a ir usted puede ir el día siguiente y va a costar 2,250. ¿Por qué? Por la inflación. Y esto pasaba todos los días cambiaban los precios. Llegaba un punto, recuerdo que esto me lo cuenta mi abuela, por ejemplo, que usted iba al supermercado o a las pulperías, que era como lo que había más antes, y las cosas no estaban marcadas.
Usted no sabía cuánto costaba nada. Y hasta que llegaba a pagar, le decían, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto. Y usted tenía que pagarlo o no lo podía comprar. Bueno, otra de las consecuencias va a ser que en 1982 se va a experimentar un acelerado aumento de las tasas de desempleo, llegando a un 23.8, y esto, bueno, le va a pasar la factura, especialmente a los sectores más jóvenes. Los salarios reales, o sea, el dinero neto que reciben las personas va a disminuir rápidamente y por lo tanto el poder adquisitivo de una persona va a disminuir de forma, de forma bastante acelerada, lo que va a afectar directamente la calidad de vida. Por lo tanto, va a generar el empobrecimiento y la distribución de la riqueza va a ser más desigual. Por lo tanto, y de nuevo, después de todas las crisis, y eso lo estamos viendo ahorita con la pandemia, la gente que es rica se hace más rica y la gente que es pobre se hace más pobre. Siempre después de todas las crisis, todos los problemas, esa distribución o esa brecha entre los grupos va a ser todavía más evidente. Disminuyó las cuentas de ahorro en colones y va a aumentar en dólares, producto de este vaivén, ¿verdad? De la devaluación de las monedas. Y la gente empieza a decir, bueno, yo creo que es mejor ahorrar en dólares porque es una moneda que no me va a cambiar y puedo llegar a tener más plata en algún momento. Además, se va a incrementar la fuga de capitales. ¿Qué significa esto? Dinero que se ahorra en Costa Rica y que se va o que se deposita en cuentas extranjeras. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema de eso? Los bancos, usted tiene su plata guardada en un banco. Entonces, Marisol tiene la plata guardada en un banco, Linet tiene su plata guardada en un banco, yo tengo mi plata guardada en un banco. El banco va a unificar esas tres platas y las está moviendo, generando préstamos, generando intereses de esos dineros. Con, con esos intereses es que el banco se vuelve millonario, que es rentable, ¿verdad? Que empieza a recibir recursos. Al utilizar bancos internacionales para generar los ahorros, la banca nacional se ve debilitada y por lo tanto no hay dinero para préstamos, porque no hay intereses que generar, no hay gente depositando su dinero en los bancos. Por lo tanto, la fuga de capitales representa un problema y también nos va a pasar la factura. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Esta serie de consecuencias que ya de por sí van a ir deteriorando aún más la calidad de vida de las personas que tuvieron que enfrentar en esta década de los 80. Bueno, el tema de la devaluación, ¿verdad? Eso es importante tenerlo siempre presente. La moneda va a perder valor y si usted tenía 100 colones, esos 100 colones el día de mañana ya no valían lo mismo porque usted ya no podía comprar lo que compraba con esos 100 colones. Es normal el tema de evaluación y la inflación, ¿verdad? También siempre va a ir sucediendo como esas dos cosas de a poquito en poquito. Así funcionan las economías. Pero para los 80 esta crisis iba a ser todavía más, o esta situación iba a ser todavía más evidente. Y tal vez para ir terminando esta diapositiva, porque son muchos puntos, pero en la actividad quiero que ustedes sí le presten atención a todo. Y lo que tenemos que tener en cuenta o tener presente es que en julio de 1981 se va a declarar la moratoria. ¿Qué significa esto? Costa Rica dijo, es como declararse en bancarrota. Ya yo no puedo pagar la deuda. Y eso le empieza a decir a los bancos internacionales, yo voy a empezar a pagarle después. Con esto se va a interrumpir el flujo del financiamiento externo y y entorpecimiento de las relaciones con los organismos financieros internacionales. Como consecuencia, el PIB per cápita, o sea, por persona, va a caer un 10% y el consumo privado per cápita va a subir un 20%. ¿Qué significa esto? Yo les digo un montón de conceptos, les digo un montón de cosas y lo que nosotros tenemos que tener presente es esto. Costa Rica, al declararse en bancarrota y por lo tanto declarar una moratoria internacionalmente y dejar de pagar la deuda, significa que los organismos internacionales ya no le van a prestar más plata a Costa Rica. Y de alguna forma se van a enojar, ¿verdad? Porque no les sirve. De nuevo, los bancos internacionales funcionan como un banco nacional. Necesitan que haya gente pagando intereses sobre las deudas para seguir generando dinero y poder enriquecerse de mejor forma. Entonces, al Costa Rica dejar de pagar y romper relaciones con los organismos internacionales va a generar un problema a largo plazo. ¿Por qué? Porque entonces ya la relación
entre los organismos internacionales y el Estado costarricense va a verse bastante debilitado. Y va a tomar aproximadamente casi 20 años en el que Costa Rica se vuelva a involucrar con bancos internacionales para pedir préstamos, para pedir ayuda internacional en materia económica y ir solventando, ¿verdad?, el tema de la crisis. Y eso serían entonces las consecuencias, las causas. Les voy diciendo acá para que ustedes tengan claro. Entonces, vamos a la primera actividad que se va a hacer esta semana, va a ser un cuadro en el que tengamos causas, consecuencias y causas internas y externas de la crisis y las consecuencias de la crisis de los años 80. Ese va a ser el primer cuadro que vamos a encontrar. Y lo segundo que van a hacer es un cuadro con cada uno de los PAEs, pero ya lo vamos a ver. Los programas de ajuste estructural. Los programas de ajuste estructural se crean en el Estado costarricense, ¿verdad? En este Estado con una política, con una ideología neoliberal, se crean a partir de 1982, justo con el cambio de gobierno, ¿verdad? Cuando Rodrigo Carazo deja la presidencia. Y lo que buscan es una reorientación al modelo de desarrollo del país a través de los programas de ajuste estructural, o sea, los PAEs. Los PAEs son sumamente importantes para comprender el cómo llegamos a la Costa Rica que tenemos ahorita y cómo los gobiernos fueron desarrollando medidas y ajustes en los distintos sectores en los que podían. ¿Fueron buenos? ¿Fueron malos? Eso va a depender de incluso la ideología económica que tenga cada una de las personas. Pero después de casi 60 años, ¿verdad? Desde casi que desde Alfredo González Flores, no se veían programas tan fuertes en materia política como los que se vieron en la década de los 80. Importantísimo tener estas 6 características presentes de los PAEs y que van a representar o que van a moldear lo que nosotros tenemos o conocemos como Costa Rica hoy en día. La primera es que Costa Rica está inmerso en un proceso de globalización y el país iba a formar parte de una sola estructura económica mundial, donde se eliminan las barreras proteccionistas del comercio y otras actividades. ¿Qué significa esto? Con el proceso de globalización, que tal vez nosotros que estamos más jóvenes no tenemos tan presente este proceso de globalización. Yo que soy un poquillo más viejo que ustedes, recuerdo que este cambio de milenio, incluso, ¿verdad?, pasar del siglo XXI, del siglo XX al siglo XXI, fue un proceso complicado. ¿Por qué? Porque se empezaron, eso, como dice la diapositiva, se empiezan a romper las barreras. Usted ya está más cerca de la gente mediante el internet, usted empieza a ver productos de otros lados. Ahora si está en el supermercado y quiere comerse un chocolate, usted puede comerse tanto una tapita que se produce acá como un Snickers y están puestos a la par. En los 80s, en los 90s eso no pasaba, había solo productos costarricenses o productos centroamericanos. Era difícil ver productos extranjeros. Y eso solo viéndolo desde lo pequeñito, ¿verdad? Desde cosas que nosotros vemos en el supermercado, pero nos podemos ir a los carros, a la tecnología con los televisores, con las grandes fábricas, con la ropa, todo lo que se produce internacionalmente va a empezar a moverse. Eso es el proceso de globalización, en el que hay una idea de, hay un solo planeta, en el que todo lo que se produzca puede llegar a cualquier lado en cualquier momento. Y no solo en materia o en productos tangibles como, no sé, por ejemplo, como un celular o un control o un televisor o lo que sea, sino también en manifestaciones culturales. Entonces, la música, no sé que hay una banda muy famosa que se llama como BTS, creo, son unos chavalos coreanos. Eso es globalización. Productos culturales de cualquier parte del mundo que se pueden hacer famosos. Y es muy importante la figura del Internet para entender el proceso de globalización. Entonces, la primera característica es Costa Rica comprende que ya no puede pensar solo en términos centroamericanos, por ejemplo.
para generar economía, sino tiene que vincularse y tener relaciones con el mundo entero. Y lo va a empezar a lograr. Como segunda característica, hay una participación en la Organización Mundial del Comercio, la OMC, para colocar los productos nacionales en mercados de los distintos integrantes de la organización. No hay mucho que explicar. Como tercer punto, se va a aplicar la privatización de empresas estatales, que aumentaron desde el Estado gestor. Se va a buscar la reducción del tamaño del Estado. ¿Qué se consigue con eso? Bueno, entonces significa que, por ejemplo, si yo tengo una empresa que es pública o que es del Estado, la voy a privatizar, alguien me la va a comprar y yo no me tengo que hacer cargo de esa planilla ni ejecutar presupuestos para poder financiar esa institución. Entonces el Estado se va a hacer más pequeño porque toda la planilla, todo el recurso que se invertía en esta institución ya no forma parte del Estado. Eso significa privatizar. Y a partir de este proceso de privatización, se han intentado privatizar varias instituciones, principalmente el ICE, el INS y acueductos y alcantarillados, entre otras. Pero tampoco le sirve al Estado costarricense privatizar instituciones que han sido tan importantes para el país, por Recope, por ejemplo, porque si utilizamos ejemplos internacionales, vamos a ver cómo el hecho de la privatización lo que causa es un aumento en el costo de los servicios, irregularidades en los procesos y que, de nuevo, generar o potenciar que la brecha entre la gente que tiene más dinero y la que tiene menos dinero aumente. La cuarta característica va a ser que dentro del Estado neoliberal ha sido el eliminar el problema de la deuda interna. Esto a través de la reducción del gasto público y la privatización de las instituciones o los distintos activos del Estado. Activos significa terrenos, maquinaria incluso. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos una construcción del ICE, que el ICE del Estado subcontrata maquinaria a empresas privadas, porque tal vez no necesita tanto una grúa específica o un camión específico, sino lo que hace es subcontratar. Como quinto punto, y eso tal vez como una referencia mucho más reciente o algo que nosotros vemos como mucho más actual, que es el tema de impulsar la actividad turística, sobre todo el turismo ecológico, como una fuente para generar ingresos a partir de los años 80. Esta idea de Costa Rica como un destino turístico, del Costa Rica verde, ¿verdad? Para todo el mundo, va a surgir en la década de los 80. Y como último punto, como última característica de los PAES, va a ser el incentivar las actividades no tradicionales, específicamente con la exportación de flores, perdón, y los productos cítricos, por ejemplo, pero hay muchos más. En resumen, ¿verdad? De forma de síntesis, los programas de ajuste estructural se entienden como programas de recuperación económica sustentados en la renegociación de la deuda del país y la transformación de las áreas prioritarias, la reconversión industrial y agrícola, además de una modernización financiera que va a buscar la apertura al mercado, al sistema bancario privado y la reforma del Estado. Los PAE fueron políticas aplicadas no solo en el contexto costarricense, sino también a nivel latinoamericano. Pero las medidas y la forma en la que se aplicaron son específicas para Costa Rica. La idea de PAE, digamos, la idea de programa de ajuste estructural se va a replicar en distintos países, pero Costa Rica va a tener 3 en específico que tienen distintas características. Y este es el PAE número 1. El PAE número 1 se va a ejecutar durante el gobierno de Luis Alberto Monge, de 1982 a 1986, inmediatamente después del gobierno de Carazo, que es del 78 al 82. Va a buscar específicamente 5 puntos. Y veamos el PAE como cada PAE como una estrategia que va a buscar superar o mejorar o ampliar lo que el PAE anterior venía desarrollando. Siempre en una idea de mejorar, por decirlo de alguna forma. La primera característica o el primer objetivo del PAE número 1 va a ser diversificar la producción y específicamente con el tema de los productos no tradicionales, cítricos, flores y cualquier otro producto agrícola que se genere en Costa Rica va a buscar
exportarlo. Por lo tanto, como segunda característica, se va a buscar estimular la exportación y la modernización del sistema financiero nacional. ¿Cuál otra iniciativa se va a dar a partir del primer PAE? Y que tiene que ver con las dos características que vimos antes. Bueno, eliminar las barreras que impedían el uso de los recursos productivos. Entonces veamos esto como una gran idea, ¿verdad? Vamos a diversificar los productos. Para poder diversificar los productos ocupamos nuevos financiamientos y para poder tener nuevos financiamientos hay que eliminar las barreras que tenemos. Como cuarto punto, va a haber una liberalización de los precios para que los mismos a nivel interno y a nivel externo se aproximaran a los externos, o sea, generar un precio estándar de los distintos productos. Y como cuarto punto, que no tiene que ver directamente con los cuatro primeros, el quinto punto, perdón, que no tiene que ver con los cuatro primeros, va a ser el congelamiento en el sector público y la venta de empresas, principalmente de Codesa, que es Cementos del Pacífico, la Central Azucarera del Tempisque y Aluminios Nacionales, entre otras. Todas esas instituciones eran del Estado y que se vuelven privadas con el primer PAE. ¿Y qué significa la congelación del empleo público? Bueno, que ya no se va a contratar nuevos funcionarios, sino que se va a mantener con lo que estaba y por lo tanto va a buscar que el Estado y el aparato estatal no crezca, o sea, que no tengan que pagarse más. Eso fue una diapositiva que me robé de otra presentación, pero me parece que presenta ideas importantes en cuanto al primer PAE. Y bueno, uno de los puntos que aporta es que el primer PAE va a ser financiado con 80 millones de dólares aportados por el Banco Mundial y que con el PAE 1 que el país se va a reconciliar o va a empezar a reconciliarse con los organismos financieros internacionales. Y eso era todo lo que tengo para el PAE número 1. Entonces, aquí tal vez puedo hacer el resumen más fácil. Recuerden, vamos a buscar mercados internacionales, por lo tanto tengo que arreglarme con los bancos internacionales para poder ampliar el sistema financiero, para de esta forma lograr que tenga más financiamiento y diversificar la producción y buscar nuevos mercados, ¿verdad? Es como, veámoslo como una cadena, toda esta serie de medidas, pues si en algún momento se les olvida o tienen que recordarlo, es me recupero o ¿cómo se llama? Me arreglo internacionalmente con los bancos para que ellos puedan dar financiamiento, con ese financiamiento generar nuevas empresas o nuevos sectores económicos y por lo tanto abrir la economía al mercado internacional. Y como quinto punto, que este tal vez no tiene nada que ver, ay, perdón, esta no es la diapositiva que está viendo, ahora. Y por último, bueno, la venta de las empresas nacionales. Luego, para la administración de Óscar Arias Sánchez, la primera de Óscar Arias, va a surgir el PAE número 2. El PAE número 2 va a proponer una apertura aún mayor de la economía al mercado internacional. Va a buscar mejorar la eficiencia y la productividad del sector exportador mediante la reducción de aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los impuestos. Entonces, se van a reducir los impuestos para los sectores exportadores para que les sea más fácil exportar y buscar, por lo tanto, colocarse internacionalmente en los mercados internacionales, valga la redundancia. Como tercer punto, vamos a encontrar el reducir el tamaño del Estado, de nuevo, ahorrando los gastos del gobierno central. Y se propone la venta de instituciones del Estado. Y se logra con algunas. Como cuarto punto del PAE número 2 va a estar el reformar el sistema financiero nacional, con una apertura a la banca privada. Y es en esta época donde empiezan a entrar bancos privados como una opción de financiamiento para los distintos grupos y también como un tema de ahorros y, bueno, todas las características que puede tener un banco, haciéndole competencia a los bancos estatales. Y como quinta característica del PAE número 2, vamos a encontrar la fijación de precios de productos agrícolas, modificando el papel de la CNP en este campo. O sea, cambiando las funciones de las instituciones estatales en pro de lograr los objetivos que se había propuesto el PAE número 2. De nuevo, me robé esta diapositiva
de otra presentación, en la que, como otras características, nos presenta que el financiamiento de este segundo PAE va a ser de 200 millones de dólares aportados por el Banco Mundial, o sea, 120 millones más que lo que se aportó en el PAE anterior. Otra cosa muy importante, hay una iniciativa por fomentar las políticas sociales, o sea, pensar no solo en términos económicos, sino también en la gente. Y esto va a ser muy importante, por ejemplo, para la producción o para la creación de proyectos de vivienda. Eso ya se lo dije y eso ya se lo dije. Y por último, tenemos el PAE número 3. El PAE número 3, depende del autor o depende del libro que consultemos, se le va a otorgar primeramente a Rafael Ángel Calderón Fournier, el hijo de Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad?, de las garantías sociales, en la administración de 1990 a 1994, y posteriormente a José María Figueres, que es el hijo de José Figueres Ferrer. O sea, ellos son presidentes de forma consecutiva también, igual que sus papás de cierta forma. Pero bueno, vamos a regresar al PAE número 3. ¿Cuáles son las características que establece el PAE número 3? El primero va a ser promover un mejor crecimiento económico en casi que todos los sectores posibles. Una segunda característica va a ser el aplicar los programas de movilidad social para reducir el tamaño del Estado. El tercero va a ser privatizar las empresas estatales. El cuarto, favorecer la inversión privada. Y como quinto punto, la creación de fondos de compensación social para la población pobre. Bonos de vivienda, específicamente. Y en esta diapositiva, que tenemos un poquito más de información de qué es lo que pasa con los PAEs, vamos a ver que en el PAE número 3 vamos a recibir un financiamiento de 350 millones de dólares, de nuevo, aportados por el Banco Mundial, en el que vuelve a crecer con respecto al PAE anterior. ¿Qué significa esto? ¿O qué nos puede reflejar este aumento de los dígitos o de los montos? Que conforme van pasando los gobiernos, hay una mejor relación con los bancos internacionales y por lo tanto le prestan más dinero a Costa Rica. ¿Qué también significa esto? Que hay un cambio o hay una modificación en la estructura estatal costarricense que va a empezar a priorizar o va a poner ciertas medidas que el Banco Mundial le va a pedir, como le contaba en el ejemplo de la consulta que me decía Marisol antes. Desde el primer PAE hasta el tercer PAE, el Banco Mundial va pidiendo una serie de características o una serie de cláusulas que los gobiernos están obligados a cumplir producto o como parte de los procesos de financiamiento. En general, la aplicación de los PAE, por lo tanto, nos van a dar una serie de resultados, como un gasto empobrecido en los servicios esenciales para la población costarricense. O sea, que la salud, la educación, la vivienda se van a ver afectados en gran medida, pese a que hayan ideas o proyectos que busquen mejorar, por ejemplo, la vivienda, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente. Además, la ayuda económica en el sector agrícola se va a reducir. Por lo tanto, los niveles de empleo también, o sea, va a aumentar el desempleo. Y, por supuesto, cuando se afecta o cuando hay desempleo, los salarios se van a deteriorar y las condiciones de la población, pues también. Los PAE van a incentivar nuevos modelos de desarrollo económico, tales como el turismo, los productos no tradicionales y la apertura comercial. Sin embargo, han sido insuficientes para el desarrollo del país. Por ejemplo, la inversión extranjera, el turismo y otras actividades productivas transfieren la mayor parte de las ganancias hacia afuera del país. Esa situación ha hecho o se refleja en que el papel del Estado ha sido insuficiente o a la hora de paliar con los problemas que enfrenta Costa Rica. Así que lo que vamos a ver para terminar la clase del día de hoy son los impactos que representa de forma general los PAE sobre el pueblo costarricense. Y de esto quiero que hagan también un breve resumen. Ahorita yo al final de la clase les mando la imagen con las actividades que tenemos para hoy. Entonces,
La primera va a ser la estructura productiva, ya que esta va a cambiar y, y se van a llevar a cabo una serie de tratados de libre comercio con productores nacionales que se van a ver afectados. Culminando con el último grande que fue el TLC con Estados Unidos. En cuanto al empleo, se va a ver una disminución en los niveles de empleo, sobre todo en el sector estatal, ya que este va pues, a reducir la planilla. En términos de salud o en el sector salud, vamos a encontrar que algunos indicadores o algunas características son satisfactorios. Por ejemplo, la desnutrición va a disminuir la mortalidad infantil, pero van a reaparecer enfermedades como el dengue, por ejemplo, lo que va a afectar a la población en mayor medida y aumentar la inversión o afectar la capacidad de los hospitales. Algo similar, pero en mucha menor medida, como está sucediendo ahorita con el tema de la pandemia, pero bueno, en ese momento con el tema del dengue. Y por lo tanto, bueno, hay una mala atención, ¿verdad? En los hospitales, ya que no están preparados para enfrentar este problema. En términos de educación, al sistema educativo, bueno, va a sufrir un deterioro importante en términos de infraestructura, bibliotecas no capacitadas, servicios de apoyo a los procesos de educación y en los últimos 20 años, bueno, se ha reducido el gasto en el sector de educación y ni siquiera se ha cumplido con el porcentaje constitucional. ¿Qué significa esto? Que es algo que las universidades tienen peleando y casi que todas las veces que ustedes vean que la Universidad de Costa Rica está en huelga, es por eso. La constitución costarricense, la constitución política, dice que se tiene que destinar si no me equivoco, es un 7 o 8%, la verdad no me acuerdo, del Producto Interno Bruto a la educación. Ese 5%, no mentira, ese porcentaje, ya les digo porque el 5% se me confunde, ese porcentaje tiene que dividirse en el Ministerio de Educación, las universidades públicas y el INA. En los últimos 4 años o 5 años, el gobierno lo que ha estado dirigiéndole al sector de educación es un 5%. Y esto se negocia de forma anual. Pese a que eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que dice es que el sector de educación tiene que recibir este 7 o 8%, creo que es un 7.8, si no me equivoco, del Producto Interno Bruto, y que tiene que entregarse en totalidad en periodos de cada 5 años. ¿Qué le permite esto al sector de educación? Bueno, generar proyectos a largo plazo. Si yo tengo toda la plata, sé que puedo hacer. A cambio, si estoy recibiendo poquitos todos los años y que ese monto va cambiando, afecta la inversión al sector de educación. Y esto no es algo reciente, ¿verdad? Lo vemos desde los años 80. Y un problema, ¿verdad?, que repercute o que surge a partir de esto en términos de educación es que al existir educación privada va a generar aún mayor la desigualdad entre grupos con mayor poder adquisitivo que los que tienen menor poder adquisitivo. Otros de los impactos, bueno, en términos de movilidad social, hay una mayor polarización, ¿verdad? Esto que les digo, de que la gente que es más pobre se hace más pobre y la gente que tiene más plata se vuelve más rica. Y un problema, ¿verdad?, que representa esto, aunado con el punto anterior, es que la educación ya no es una garantía de ascenso social. Por lo tanto, el mercado educativo va a producir un montón de profesionales en tanto universidades públicas como universidades privadas, pero existe un mercado reducido para atender este aumento, ¿verdad?, en la mano de obra. Y eso es un problema que representan las universidades privadas al existir tantas y graduar a tanta gente de tantas carreras, saturan el mercado laboral. Otro punto, otro de los impactos en el área en el que va a impactar va a ser en aspectos de vivienda y que, bueno, al reducirse el gasto estatal también va a reducir el acceso a crédito de vivienda. Y como consecuencia vamos a tener el aumento o el crecimiento de una gran cantidad de barrios marginales o tugurios, como se les conoce socialmente, que en realidad el nombre correcto es un asentamiento informal.
Los sectores más afectados, por supuesto, van a ser los sectores de la clase media y la clase baja. Las opciones para los créditos son poco accesibles y los intereses son muy altos. Por lo tanto, los salarios de la población no son los adecuados para cubrir los requisitos de un crédito para vivienda. Cuanto a los programas de vivienda del Estado, bueno, no son tan efectivos ante las necesidades de la población. Por lo general, los mismos se han politizado, o sea, que depende de quién esté en elecciones, la gente va a votar por ese individuo para que puedan darle alguna opción de vivienda. Y como último punto, bueno, tenemos el tema de la pobreza extrema, que a raíz de la reducción del gasto estatal, los indicadores o los índices, ¿verdad?, han aumentado al no existir suficiente empleo ni apoyo para el desarrollo de las actividades productivas. La migración del campo a la ciudad, bueno, nos va a reflejar esto. ¿Qué significa esto? Que la gente que trabaja o que trabajaba en el campo ya no lo ve como una salida o como una opción laboral y tiene que venir a la ciudad a buscar cuáles opciones laborales presenta la ciudad. Esto vamos a dejarlo para la próxima clase porque ya hemos durado mucho hoy. Dejemos esto hasta acá. Entonces, en términos de resumen, vamos a hacer un cuadro comparativo en el que tengamos las causas internas y externas de la crisis junto con sus consecuencias y un cuadro comparativo entre los tres PAEs. No sé, chicos, chicas, si tienen alguna duda con la clase de hoy, qué les pareció, algún comentario, lo que sea. Si no, de mi parte, eso sería todo, pero me gustaría escucharlos antes.